Hemos tenido muchas conversaciones maravillosas el día de hoy. Es difícil parar, pero nos queda lo mejor del día. Estamos muy agradecidos. Hoy es un privilegio poder recibir a líderes del Consejo de Líderes Religiosos de la ciudad de Nueva York. Estamos encantados de que nos acompañen. Voy a contarles un poco de cada uno de ellos y luego tendremos algunas conversaciones divertidas y escucharemos de ellos. Es realmente un encanto. Me llamo Elizabeth Clark, soy la directora asociada del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión, presidenta del programa de la conferencia, y estoy encantada de estar aquí y tenerlos a ustedes aquí. Así que les voy a contar un poco sobre estas personas para que disfruten el tiempo con ellos. Voy a comenzar en orden alfabético y luego sigo aquí y pasaremos a las preguntas. Aquí a mi izquierda está Ron Ahrens. Él es un abogado del bufete de Morristown, Nueva Jersey, Record Dancing. Él representa clientes en una variedad de litigios, por ejemplo, litigios comerciales, tribunales de primera instancia, incluyendo préstamos de contrato, etcétera. Es autor de artículos legales, pero está aquí porque desde el 2013 Ron ha sido un director voluntario de comunicaciones para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tiene la responsabilidad diaria en cuanto a los esfuerzos del alcance comunitario de la Iglesia de Nueva York y la región de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Como tal, Ron ha trabajado mucho para ayudarle a los líderes y miembros de la Iglesia a establecer relaciones de cooperación con líderes interreligiosos, como también gubernamentales y comunitarios, para mejorar las comunidades. Ha estado involucrado con las iglesias, los esfuerzos humanitarios y es un graduado de la Escuela de Derecho BYU. Así que estamos contentos de tenerlo aquí. Bueno, vamos a pasar por el grupo. Bueno, pero ¿saben qué? Démosle la bienvenida a cada uno. Es un orgullo tenerles aquí. A continuación tenemos al obispo Brown. El obispo Victor Brown es el pastor principal de la Iglesia Cristiana Unida de Monte Sinai. Es el obispo sufragenio de la Comunidad Mundial de Iglesias Cristianas Independientes y es el pastor principal, como he mencionado, de la Iglesia Cristiana Unida del Monte Sinai en Nueva York. Su formación es en finanzas, pero sintió el llamado al ministerio desde muy joven. Desde entonces se graduó con una maestría en divinidad por el Seminario Teológico de Nueva York y tiene un título en el Ministerio en Transformación de la Comunidad por el Seminario Teológico Bautista del Este. Es reconocido por su trabajo en Nueva York y en el 2010 fue seleccionado por el periódico Christian Times como uno de los 40 pastores más influyentes de la ciudad de Nueva York. El reverendo Brown también formó parte de la comisión de líderes religiosos del alcalde y dada su inquietud por el aumento de la delincuencia y la división racial, el reverendo Brown dijo que quiere ser un conducto de paz y estabilidad y tiene algunas historias increíbles. Espero que las pueda compartir. Ha sido un enlace entre la comunidad y las fuerzas del orden público en la ciudad durante muchos años. Démosle una bienvenida a Victor Brown. Gracias, me alegro de tenerlo aquí. A continuación tenemos la rabina Diana Gerson, que es la vicepresidenta ejecutiva asociada de la Junta de Rabinos de Nueva York. Ella ha jugado un papel clave en la confrontación de la violencia familiar, el abuso sexual y la explotación. Es un currículo increíble, realmente que sí, y ha hecho mucho trabajos para el bien. La Rabina Gerson ha desarrollado programas de formación a través de la Oficina del Alcalde de Nueva York para combatir la violencia doméstica y ha trabajado en todas las comunidades religiosas para ofrecer prevención en cuanto a la violencia familiar. La rabina Gerson ayudó a desarrollar un importante foro mundial sobre la dignidad de los niños en un mundo digital en colaboración con la Alianza Interreligiosa para Comunidades Más Seguras, una iniciativa del Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos. Actúa como enlace interreligioso entre la Junta de Rabinos de Nueva York y UNICEF de Estados Unidos, donde ha colaborado con otros para desarrollar un conjunto de herramientas para
la iniciativa de ponerle fin a la trata humana. La rabina Gerson ha intervenido en conferencias sobre el tema de la lucha contra la violencia infantil, centrándose en el papel de las comunidades religiosas en cuanto al rol de acabar la explotación sexual comercial de los niños. Muchas gracias por su trabajo. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos al Monseñor Kevin Sullivan. Ha sido el director ejecutivo de Caridades Católicas de la Archidiócesis de Nueva York desde el 2001. Él representa a las agencias de las caridades católicas en los debates de política pública sobre cuestiones como la inmigración, el desarrollo del empleo, la vivienda y los servicios para personas sin hogar, como también el desarrollo de los servicios preventivos. No tiene mucho que hacer, ¿no? El Monseñor Sullivan ha sido miembro de la comisión del presidente del Consejo de la Ciudad de Nueva York en cuanto a las personas sin hogar, como también el Comité de las Políticas Públicas de la Conferencia Católica del Estado, y ha prestado testimonio experto en cuestiones de servicios humanos ante los comités del Congreso. Ha sido miembro de la Comisión del Alcalde de Nueva York para las Oportunidades Económicas y copresidente del Comité de Transición de Servicios Humanos del alcalde de Blasio. Ha trabajado con la Iniciativa de Acción Conjunta de los Musulmanes Católicos y forma parte del Comité de Política y Estrategia del Consejo de Servicios Humanos de Nueva York. En su tiempo libre, el Monseñor Sullivan presenta Just Love, un programa de radio semanal que emite a nivel nacional en Sirius XM, radio satélite, sobre temas de política pública, cívica y compromiso comunitario. Y es un entrevistador fabuloso. ¿Cuál es el eslogan al final de Just Love? Solo ama a Dios, solo ama a tu prójimo, solo ámate a ti mismo y nuestro mundo será más justo y será más compasivo. Eso es todo. ¿Puedo cerrar con eso? ¿Puedo cerrar con eso? ¿Me puedo ir? ¿He terminado? No, no es tan fácil. Esta vez yo hago la entrevista. Bueno, estoy muy emocionada. ¿Saben? Hemos hablado mucho de la libertad religiosa, de las interacciones interreligiosas, de construir una comunidad trabajando juntos para vivir juntos. Y el título de esta sesión se basa en el rabino Lord Jonathan Sacks, que fue el rabino jefe en el Reino Unido. Es un hombre increíble. Él acuñó la frase dignidad de la diferencia. La idea es que entre las religiones y los pueblos no solamente podemos encontrar algo en común, sino que tenemos que ver la dignidad en las diferencias y el valor que aporta. Tal vez yo no siento o pienso lo mismo que usted y eso está bien. Y esto enlaza con toda la conferencia, que la libertad religiosa es una estrategia para convivir con nuestras diferencias y respetarnos mutuamente a pesar de tener compromisos fundamentales distintos. Como han escuchado de cada uno de ellos, son personas increíbles que están haciendo un trabajo maravilloso. Quiero pasar unos minutos con cada uno de ellos para que me cuenten más sobre lo que hacen. Voy a comenzar con la rabina Gerson, si no le importa. La voy a poner en el punto de mira. Ha estado trabajando en el ámbito interreligioso, tendiendo puentes para prevenir la explotación infantil y centrarse en los derechos de los niños. ¿Cómo ha podido reunir a la gente? Es decir, ¿qué la llevó a este tema que es tan importante? Bueno, primero quiero agradecerle por recibirnos. Ha sido una experiencia increíble estar con todos ustedes. Y convocar estos paneles es increíblemente inspirador, no solo porque podemos trabajar juntos en Nueva York, sino porque gran parte de lo que hacemos... están arreglando el micrófono por allá atrás. Bueno, podemos hacer este trabajo y se convierte en un modelo de cómo podemos hacer el trabajo de interreligioso en todo el mundo. Durante los últimos 18 años tuve la oportunidad de trabajar en la Junta de Rabinos de Nueva York, que es una organización rabínica interconfesional. Tenemos a rabinos de todas las denominaciones. Tenemos muchos en la zona de Nueva York, en Nueva Jersey, pero también tenemos a miembros de todo el mundo.
Tenemos la oportunidad de ver lo que sucede en todo el mundo y creo que esto es lo que se llamaba en las Naciones Unidas como un lente global. Yo no acuñé esa frase, lo escuché primero de Ryan Koch, que trabaja en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la representa en las Naciones Unidas en Nueva York. La realidad es que si miramos la población mundial, más del 80% se identifica como parte de una comunidad religiosa, más del 70% del mundo recibe educación o atención médica a través de las comunidades religiosas. Impedir que éstas resuelven los problemas de nuestro planeta, de nuestras comunidades y de la sociedad sería una gran injusticia. Debemos encontrar las vías para trabajar juntos. Cuando encontramos un problema generalizado que impacta a todas nuestras comunidades y cuando comenzamos a hablar de la explotación infantil en línea, vemos que eso no conoce límites. Si entramos en Internet, no se detiene en la frontera estatal, no se detienen las fronteras nacionales. Internet está en todas partes. Un niño explotado en Filipinas sufre lo mismo que un niño explotado en Nueva York. No solo tenemos nuestra responsabilidad como ciudadanos, como padres, como comunidades religiosas, pero en otros roles también tenemos que hacer frente a esa injusticia. Así que, ¿cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo hacemos que las empresas tecnológicas o el liderazgo sea responsable? ¿Cómo trabajamos juntos utilizando nuestra autoridad moral para hacer una diferencia? Una vez que comenzamos a centrarnos en estos problemas grandes que nos impactan a todos, nos damos cuenta que estamos aquí con un propósito compartido. Encontramos esos caminos y las conexiones. Por eso, cuando participo en la Junta de la Alianza para la Dignidad de la Infancia, esa es una iniciativa del Vaticano. Tienen un rabino y la Alianza Interreligiosa para Comunidades Más Seguras fue fundada hace algunos años y reúne a líderes religiosos de todo el mundo. Es algo increíble porque juntos podemos hallar soluciones. Sus hijos y mis hijos son nuestros hijos, son hijos del mismo Dios. Así que siempre ha sido un privilegio hacer este trabajo, es una tarea sagrada y no lo hacemos solos. Paso al obispo Brown ha trabajado como capellán para el Departamento de Policía de Nueva York. Oh, no me pueden escuchar. ¿Hola? ¿Me escuchan ahora? Bueno, perfecto. Bueno, obispo Brown, usted ha trabajado como capellán para el Departamento de Policía de Nueva York, ha estado en unas situaciones muy difíciles, situaciones muy estresantes. Quizás puede compartir algunas experiencias de cómo ha visto que la religión permite construir comunidades y lidiar con estas situaciones que son realmente intensas, difíciles y cargadas. En primer lugar, permítanme comenzar aplaudiendo a nuestros convocantes y a quienes nos han reunido. La alfombra de la hospitalidad se ha desplegado para nosotros de forma tan magnífica. Y para mí personalmente, cuando miro lo que he experimentado a través del lente de lo que de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, con la división que está sucediendo en nuestro país, el tribalismo que está sucediendo en Washington y el hecho de que tenemos tantos propagadores de odio que están en este país tratando de dividirnos. La experiencia que hemos tenido en estos 2 últimos días ha servido como un reavivamiento de la llama de la inspiración, que hay mucho bien que todavía está en esta sociedad y por eso quiero dar las gracias a los que nos han traído. Muchas gracias. Ningún hombre es una isla. Y si queremos abordar las cuestiones difíciles a las que nos enfrentamos, tenemos que tener una comprensión contextual interiorizada que nos sirva de base para saber por qué hacemos lo que hacemos. Porque si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos llevará allí. Eh, Así que yo lo afronto desde una perspectiva de entender que no puedo abordar los males de la sociedad solo.
Las comunidades se construyen en colaboración. A menudo se plantea la pregunta, ¿cómo es posible que personas de diversas tradiciones religiosas se unan de tal manera que marquen una profunda diferencia en nuestra sociedad? Y yo lo veo así. Cuando se yuxtaponen todas las religiones, encuentro que hay al menos cuatro creencias que son comunes a todas ellas. Número uno, que hay una deidad suprema. Y número dos, hay un conjunto de principios y leyes y creencias que se abrazan en cuanto a cómo se mantiene la relación con ese supremo. Número 3, la creencia de que el bien triunfará sobre el mal. Y número 4, que dentro de cada uno de ellos hay un llamado al servicio. Y es dentro de esa esfera, dentro de ese llamado al servicio, que hay latitud y potencial para abrazar el llamado a venir a donde la mesa del compromiso, la movilización y estrategia. Y lo hacemos entendiendo que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. Venimos con el entendimiento de que hay lo mejor en lo peor de nosotros y lo peor en lo mejor de nosotros. Por lo tanto, nos corresponde a Muy todos bien no dicho. juzgar al resto de las personas. Bien dicho. David Mulberg en su libro The Church as a Social Institution afirma que la iglesia es un microcosmos de la comunidad mayor. Y así, a través de ese lente, mirando a mi propio pastorado, mi eclesiología me sugiere que mi responsabilidad no es solo con los que se congregan dentro de las paredes de la iglesia del Monte Sinaí de domingo a domingo, sino que tengo una responsabilidad igual con la comunidad fuera de las paredes. Creo que cuando lleguemos al cielo, a Dios le interesa ciertamente el hecho de que hayamos ido al servicio, pero creo que su mayor preocupación será en qué servicio participamos cuando salimos del servicio. Así que tenemos una responsabilidad con los demás. Y así, ¿verdad? Tomemos esta crisis de COVID, por ejemplo. COVID no discriminó. No dijo, bueno, voy a saltar por encima de los presbiterianos y solo eh, atacar a los mormones. Ese no fue el caso, ya sea negro, amarillo o blanco. COVID fue indiscriminado. Y cuando miramos todo lo que creó, era necesario que todos nosotros nos uniéramos en torno a ese tema. En Nueva York, donde enfrentamos problemas de brutalidad policial y disparidades en la atención sanitaria y otros problemas. Si hay disparidad en la atención sanitaria, si uno es musulmán y tiene hijos, sus hijos podrían verse discriminados, podrían ser miembros de mi propia congregación. Así que hay muchas cosas que nos unen. Y lo que he descubierto a lo largo de los años es que cuando nos reunimos como líderes religiosos no es con el propósito de hacer proselitismo, sino que realmente es con el propósito de ver cómo podemos elaborar estrategias para marcar la diferencia en nuestra comunidad. Y puedo decirles con certeza que lo hacemos muy bien a través de la Comisión de Líderes Religiosos del alcalde de Nueva York. Y con ese fin, agradezco estar aquí y espero que haya sido Se útil. lo agradecemos. Así que Gracias. lo agradezco. Bueno, Monseñor Sullivan, no nos hemos olvidado de usted. Usted trabaja mucho con las personas que están en las situaciones más difíciles. Ayuda a aliviar el sufrimiento, ayudar a los pobres, ayudar a las personas que viven al margen de la sociedad. Hábleme un poco de su trabajo. ¿Cómo es que llegó a ese ámbito y cómo ha podido marcar una diferencia? Tal vez se siente abrumador. La ciudad de Nueva York es una ciudad con muchas necesidades. Claro, y permítame que haga eco de lo que dijo el obispo Brown. La única manera de hacer esto es porque
¿Tienes alguna creencia de que el bien puede triunfar sobre el mal? Eh, es muy importante que las personas religiosas no miren el mundo, no miren al mundo a través de lentes color de rosa. Hay un dicho entre, bueno, en una de las de las iglesias católicas, es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Sí, pero a veces somos tan densos que ni siquiera sabemos que está oscuro. Alguien tiene que señalar que hay oscuridad y, ¿verdad? En nuestra tradición católica somos realmente grandes porque hemos hecho todo un sacramento del pecado, así que creemos en el pecado. Y como dijo uno de los grandes teólogos protestantes, el pecado es uno de esos misterios teológicos para los que hay amplia evidencia empírica. Así que en una época que uno quiere creer en la ciencia, crean en el pecado, porque podemos hablar de eso. Y lo digo porque esa es la base en nuestro tipo de creencia católica firme, que está enraigada en nuestros valores cristianos. Y uno de esos valores es que cada individuo está hecho a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, desde nuestra perspectiva como caridades católicas, nuestros servicios, nuestra ayuda, nuestros compromisos, asociaciones no pueden limitarse solo a los católicos, porque eso sería una traición a nuestra fe católica si no sirviéramos a personas de otras creencias. Y la otra creencia cristiana fundamental que he visto varias veces en los últimos días es que aquellos de nosotros que solemos ponernos al frente de las congregaciones y guiamos a la gente en la oración y hablamos con Dios, bueno, será mejor que miremos algunos de esos libros que dicen que si solo hablamos con Dios y no ayudamos a nuestro prójimo, realmente somos unos mentirosos y a mí no me gusta que me digan mentiroso. Así que parte de lo que tenemos que hacer es ver esa conexión inextricable entre la fe en Dios y la fe en los demás. Por eso, el trabajo que realizamos en Catholic Charities, Caridades Católicas, consiste en tratar de aliviar parte del sufrimiento, pero proporcionando la ayuda de un modo que respete la dignidad humana, porque crea esperanza y capacita a aquellos, empodera a aquellos a los que ayudamos para vivir mejor. Me impresionó mucho hoy cuando fuimos a Welfare Square y vi incorporado al programa de alimentos que había allí el intento de ayudar a la gente a avanzar en sus vidas. Diré que probablemente en Catholic Charities, Caridades Católicas, no creo que estemos haciendo un buen trabajo en ese sentido. No estamos haciendo avanzar a la gente, eh, no todo lo que podemos. El trabajo que hacemos en Caridades Católicas, Catholic Charities, sí, es muy amplio, pero se basa en cada individuo hecho a imagen y semejanza de Dios y en la necesidad de tratar a esa persona de forma individual y personal y de proporcionarle ayuda de una forma que respete la dignidad humana y salga adelante. No lo hacemos siempre, pero también tenemos que hacerlo en colaboración con otros. No podemos hacerlo solos, no debemos hacerlo solos. Y por eso es tan importante que los grupos religiosos trabajen juntos. Y creo que reconociendo la realidad del mal en el mundo, del que habló el obispo Brown, tenemos que entender tanto el tremendo poder de la religión para crear como para dividir y destruir. Mi propia religión católica no tiene una gran historia en absoluto de no ser una vez, de no ser a veces una institución que estuvo institucionalmente involucrada en comportamiento discriminatorio, en el pecado, en la exclusión, ya sea de personas de otras religiones o de otras razas. Pero tengo que decir que una de las cosas que creo que tenemos que hacer, una contribución importante al mundo de hoy, es que creemos en la conversión. Y vivimos en un mundo que con demasiada frecuencia quiere ir en contra de nuestro pasatiempo nacional y decir un golpe
y ya estás afuera. Y Jesús dijo, no 7 veces, sino 7 veces 70. Ahora bien, no es ser más laxo y decir que todo vale, pero si empezamos a expulsar a los demás y a nuestros compañeros por un solo pecado, los cristianos, eso nos traiciona, pero la cultura política en la que vivimos, de demasiadas formas, tanto de izquierda como de derecha, está dispuesta a hacerlo. Y así que creo que el papel que tenemos como religión es vincular inextricablemente el amor a Dios, la oración, con el cuidado del prójimo y participar en un discurso civil que sea absolutamente firme con nuestras propias creencias religiosas, pero que no piense que uno es débil por ser civilizado y amable y respetuoso con los demás. No se trata de ver cuánto uno puede gritar, se trata de cuánto se puede respetar a los demás. Y eso es lo que espero que intentemos hacer en Catholic Charities. No somos perfectos, pero necesitamos socios que nos No, ayuden a conseguirlo. gracias. Gracias. Creo que algunas de las cosas que usted ha dicho en verdad nos llevan a pensar en cómo nos basamos en nuestras creencias, cómo inspira esto lo que hacemos. Creo que hemos escuchado algunas reflexiones en cuanto a eso y los desafíos, pero Ron, no me he olvidado. Lo siento, Ron. Lo siento. Te han Ha sido un superado, no día es nada largo. personal. Lo que realmente quiere decir es que ha dejado lo mejor para el final. Tienes un amigo aquí. Está bien. ¿Sabes? Como se ha mencionado varias veces, ninguno de nosotros lo puede hacer solo, ¿cierto? Sé que en su trabajo y en la ciudad de Nueva York, la iglesia ha tratado de asociarse y trabajar con otros. Quizás puede compartir algunas experiencias o cómo es que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la ciudad de Nueva York ha participado en esto. Sí, claro, encantado de hacerlo y quería hablar sobre la diversidad, ¿no? La diferencia en la diversidad. Pero una de las cosas que escuchamos todos es que, bueno, los que estamos alineados aquí, es que estamos sirviendo a Dios, sirviendo a nuestros semejantes. Y es una de las cosas en las que estamos unificados. Y así en Nueva York, donde nuestro grupo de fe, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no es numéricamente superior, encontramos que hay mucha gente haciendo mucho bien por ahí. Algunos de los que están aquí en el estrado, otros simplemente un tremendo, real, devoto servicio fiel a Dios y ayudando a levantar y construir y expandir. Así que descubrimos que es maravilloso poder asociarnos con ellos y apoyar los esfuerzos que están haciendo en lugar de tratar de reinventar la rueda nosotros mismos. Así que hemos dedicado fondos en términos de que hemos gastado dinero y hemos dedicado alimentos, hemos entregado camiones de alimentos a las despensas de alimentos en la ciudad en los últimos 3 años, más de 200 de ellos. Estamos tratando de ayudar en la mano de obra y tener nuestros misioneros ayudar a servir y ayudar a contribuir. Y la idea es que hay tanto bien que está ocurriendo que vamos a ayudar a apoyar y construir y o sea, levantar donde estamos y levantar donde otros ya están de pie. Y ha sido una experiencia maravillosa ver cómo otros nos invitan a entrar, nos ayudan a ayudarles y son abiertos y acogedores en lo que estamos tratando de hacer. Ha sido tremendo. Estamos agradecidos de que esté allá haciendo eso. Gracias. ¿Cómo es que nuestras creencias influyen en lo que hacemos? No siempre sucede, no somos perfectos, pero me encantó lo que dijo Monseñor sobre el poder de la religión para crear o destruir, para tratar a los demás con dignidad, porque son criaturas a imagen de Dios, tratar de ser civilizados o gentiles, respetuosos. Bueno, yo trato el tema de la libertad religiosa todos los días, es mi especialidad. Me encuentro con personas que me preguntan por qué debería importarme la libertad religiosa. Para mí, la respuesta son las personas como ustedes, porque si nuestra religión está ligada al tipo de trabajo increíble que ustedes hacen, esa creencia religiosa debe protegerse y apoyarse.
Pero bueno, quiero saber de ustedes. Usted está haciendo estas actividades de divulgación increíbles, trabajando con todo tipo de necesidades. ¿Cómo es que usted ve que eso se conecta con sus creencias religiosas? Sí, por favor. Bueno, en primer lugar, la Constitución prevé la libertad religiosa, eso es lo primero. Pero en segundo lugar, nuestra fe individual nos exige un servicio que nos impone la responsabilidad de ser las manos y los pies de Dios. Y en nuestro servicio descubrimos que es imposible que amemos verticalmente y no amar horizontalmente. Es hipócrita buscar el perdón verticalmente, pero no extenderlo horizontalmente. Así que estamos llamados por Dios a caminar en el amor ágape. Y el amor ágape es un amor incondicional, no es te serviré mientras seas de mi misma creencia religiosa o trabajaré contigo y te amaré mientras estés de acuerdo con mis principios y creencias. No, hacer eso es antitético a lo que es Dios. Para mi tradición de fe, creo en Cristo, y no solo en el señorío de Cristo, sino en el hecho de que si no es Señor de todos, entonces no es Señor en absoluto, es el Señor de todos nosotros. Bueno, Y sí, si sí, me por favor. permite, Juan describe a Cristo como la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Ahora, para aquellos de ustedes que tuvieron su clase de física, si uno toma la luz y la canaliza a través de un prisma, se descompone en sus componentes de 7 colores. Y todos ustedes recuerdan lo que es eso de sus clases, ¿no? Díganoslo, por si se nos olvidó. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Sí. Numerológicamente, el 7 representa el número de finalización. ¿Saben que si les falta uno de esos componentes de color, entonces no tienen luz? Él vino como la verdadera luz que ilumina a todo hombre y mujer que viene al mundo. Así que Él no vino solo como el fenómeno judío, pero Él vino para que la tienda sea tan grande que permita a todos los que quieran entrar, amarillos, negros y blancos, todos somos preciosos a sus ojos. Y el doctor King dijo, si no aprendemos a vivir juntos como hermanos y hermanas, pereceremos juntos como tontos. Amén. Rabina Gerson, ¿quiere compartir alguna idea? Bueno, estoy bastante segura de que es mi micrófono haciendo este ruido. Lo siento, está bien. Me siento mal por ustedes. La libertad religiosa. Ah, vamos a hacer un micrófono diferente, sí. Voy a apagar este. Voy a probar este. Perfecto. Muy bien. Magnifique. Sí, exactamente. No tengo ni idea de lo que eso hará. Sí, voy a lo Claro, jugar seguro. a lo seguro. Es interesante porque estoy escuchando a mis compañeros que también son mis amigos. Estoy escuchando que hablamos de los principios de nuestras creencias y vuelvo al Éxodo. Acabamos de pasar por la fiesta de Shavuot, que es el festival de las semanas. Esas 2 semanas también se conocen como Pentecostes. El día 15 recibimos los 10 mandamientos, la Torah en el monte Sinaí. Esos 10 mandamientos son muy importantes, ¿cierto? Creo que probablemente los podemos recitar, quizás la versión del Éxodo o la del Deuteronomio. La realidad es que cuando miramos los 10 mandamientos, los primeros 5 hablan de su relación con lo divino, las otras 5 se refieren a la relación con el prójimo. Así que los 10 que tanto apreciamos, en verdad son relacionales. No pueden tener una mitad sin la otra. Tenemos que trabajar constantemente en ese equilibrio. Y cuando nos desequilibramos un poco, nos falta algo.
Es como la rueda de colores. Si no tienes el azul y el amarillo, no puedes hacer el verde. Y no podemos hacer ciertas cosas a menos de que las hagamos juntas, constantemente acopladas de la misma manera. Y sí, quizás nuestro gobierno aquí protege la libertad religiosa, la libertad de culto bajo la apariencia de la Constitución, pero sabemos que no es lo mismo en todos los países del mundo. Así que esto recae sobre nosotros. Yo creo que en Estados Unidos tenemos un paradigma bastante único. Somos un país que tiene un mayor sentido de la fe, una mayor participación en la fe en todo ese espectro que muchas otras naciones seculares. En realidad, todas las demás naciones seculares. Así que nos convertimos en un modelo de cómo podemos mostrar cómo se hace eso, cómo puedo practicar mi fe y respetar la suya. ¿Cómo es que las sinergias entre nuestros credos, ya sea que compartamos los 10 mandamientos o que tengamos un texto sagrado completamente diferente, cómo es que encontramos el terreno común y cómo nos ayudamos mutuamente? Una de las cosas que siempre me llama la atención es que, bueno, recuerdo que hace algunos años estuve en Columbus, Ohio. Me trajo la organización local de violencia doméstica y agresión sexual. Era un grupo de clérigos y había un miembro del clero muy veterano en la comunidad. Me dijo, he sido rabino durante 25 años en esta comunidad y nadie ha venido a hablar conmigo sobre la violencia doméstica. No existe. Y eso fue lo que él dijo. Me sorprendió un poco. Hicimos una pausa para el café y la trabajadora social se me acerca y me dice, sus feligreses acuden al sacerdote episcopal de la calle. Es una asociación interconfesional. Sí, se trata de esta asociación. Cuando comencé a hacer mi trabajo, me ordené en 2001, así que he sido rabina durante 21 años. En mi segundo año, hablé en la fecha de Yom Kippur. ¿Conocen Yom Kippur? Es como el Super Bowl judío. Teníamos 6,000 personas sentadas en la congregación y me levanté en la mañana de Yom Kippur y conté la historia de mi familia sobre la violencia doméstica. El próximo día entré a mi oficina y mi asistente me miró y dijo, ¿qué diablos dijiste ayer? Y le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dijo, pues el teléfono no para de sonar, me están entrando correos electrónicos, la gente te quiere ver. Y yo dije, bueno, quizás quieren hablar conmigo de mi historia, yo ya conozco mi historia, pero lo que querían hablar conmigo era de su dolor y querían hablarme sobre su vulnerabilidad. Y tal vez a veces me veían los jóvenes, a veces me veían adultos, a veces eran mis feligreses y la mayoría de las veces no eran mis feligreses. En la comunidad se corrió la voz muy rápidamente que yo era una persona segura con la cual podían hablar porque entendía lo que significaba y cómo se siente ser vulnerable. El rabino Potasnik ayer dijo que si se toma la primera y la última letra de la Torah, se obtiene la palabra lev, que significa corazón. Y creo que todo se reduce a eso, al corazón. ¿Cómo se abre el corazón? ¿Cómo nos ves solamente o escuchas solamente o hueles? Sino que cómo es que puede abrir su corazón para sentir. Y pues en el mundo de hoy, donde nuestros jóvenes están ocupados mirando sus teléfonos, le preguntas a cualquier profesor, si miras en el salón de clases, los niños están brillando por la luz de la pantalla. Nadie pasa notas a la antigua, pero la realidad es que nuestros niños están olvidando cómo sentir, sentir esperanza, sentir dolor, sentir amor, sentir empatía. Eso es nuestra responsabilidad. No solo lo van a conseguir en los bancos o en la iglesia o en la sinagoga o en la mezquita. Esto es algo que nosotros esforzamos
por sacar esto de nuestros espacios congregacionales comunales. Siempre he tenido esta imagen de líderes religiosos de alto nivel caminando por las calles de los barrios de la ciudad de Nueva York. Salgan de su congregación, vayan a conocer a niños, a hablar con gente. Encontrarán que ellos responderán cuando los miras a los ojos, hablas con ellos y escuchas su historia o sientes su experiencia. Bueno, si nosotros lo pudimos hacer en Nueva York, se puede hacer en cualquier parte. Tal vez somos un poco difíciles a veces. Pero tenemos un gran corazón. Corazones grandes. O sea, lo que oigo es que uno pregunta, ¿por qué importa la religión en estas cosas? ¿Y qué aporta? Y aquí tenemos el mandato con los 10 mandamientos y luego la motivación con el corazón, ¿no? Y la otra cosa es que creo que la religión organizada te da los medios para hacerlo, porque un individuo por sí mismo no puede hacer mucho, pero cuando te unes con una religión organizada o cuando te unes a las religiones organizadas, entonces tienes medios, tienes recursos, así que hay un mandato, hay una motivación, hay medios. Y eso es algo que ofrecemos que no se ve en muchos otros lugares. Sí, eso es genial. Gracias. Si pudiera Sí, claro. intercalar con algo, porque la rabina me tocó un punto sensible cuando mencionó lo del corazón, que la escritura dice, y les daré pastores según mi propio corazón, que los alimentarán con conocimiento y entendimiento. Y pensé en un colega mío que pastoreaba una importante iglesia en Filadelfia, y la iglesia tenía alrededor de 2 o 3 mil personas, y me llamó un día y me dijo, solo quería decirte, antes de que lo escucharas de alguien más, que acabo de renunciar a la iglesia. Y yo había visitado la iglesia, conocí a muchas personas de allí y me quedé atónito porque su gente realmente lo quería. Y le dije, ¿por qué renuncias? Él dijo, porque, bueno, he hecho una reflexión y he llegado a un entendimiento sobre mí mismo. Y le dije, bueno, ¿qué es eso? Dijo, he llegado a entender que simplemente no me gusta la gente. Dijo, estoy pasando por mucho dolor interno y estoy pasando por tanta lucha interna que mientras la gente viene a contarme sus problemas, yo les digo, ¿tú crees que tú tienes un problema? Tienes que escuchar mi historia entonces. Y entonces él tuvo la sabiduría, dijo, no sería justo para la gente que se le confió permanecer él en esa posición, en ese puesto. Y lo que nos dice es que realmente como líderes de la fe, no podemos hacer este trabajo a menos que entendamos que no estamos llamados a amar a la gente por Dios. Estamos llamados a amar a la gente como Dios. Cuando amas a la gente por Dios, es un trabajo. Cuando amas a la gente como Dios, es una vocación. Y te da la fuerza cuando sabes que has sido llamado a esto, que tienes el mismo entusiasmo. Si alguien te agradece tu servicio o no, lo haces porque has sido llamado a hacerlo, porque tienes el corazón de Dios. Y esa es mi pasión. Y así me levanto por la mañana pensando en qué puedo hacer para servir como las manos y los pies de Dios, para que alguien, ya sea algo que yo haya dicho o algo que yo haya hecho, que ha hecho su carga un poco más ligera y su camino un poco más brillante, porque busco amar a la gente como Dios y no para Dios. Saben, es interesante. Escuchándolos hablar, puedo ver algo de Nueva York saliendo, ¿cierto? Pero creo que también hay desafíos, ¿no? Ustedes están tan llenos de corazón, de amor, y Nueva York puede ser, ¿saben? O bueno, al menos la reputación es que no están cantando Kumbaya todo el día. Bueno, es un lugar con desafíos, ¿saben? Estoy segura, Monseñor Soleven, que trabajando con la ciudad, algunas de las creencias católicas tradicionales no siempre se alinean con la ciudad. ¿Cómo lidia usted con los desafíos? Bueno,
Sí, Profesora Clark, yo no quiero poner aquí algo negativo. No, no vamos a solucionarlo, pero creo que parte de la elocuencia de Diana y Victor y Ron es realmente inspiradora para mí. Quiero que nos demos cuenta, porque usted presentó este tema de la libertad religiosa, que tenemos algunos desafíos como nación. ¿Verdad? Y probablemente creo que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días honró a Bob Abrams hace una semana más o menos, y escuché a Bob hablar en un evento en la ciudad de Nueva York. Y él lo explicó con bastante cuidado. La libertad religiosa no se trata principalmente de culto en los Estados Unidos, en otros países tal vez lo sea, pero se trata de poder actuar de acuerdo con sus creencias religiosas en la plaza pública. Les garantizo que en este panel y aquí dentro, lo que la gente cree que sus creencias religiosas les dicen sobre las relaciones humanas es muy diferente y pueden ser opuestas. Tenemos que aprender a lidiar con cómo permitir que la religión actúe de acuerdo con con sus principios. Cuando al actuar de acuerdo con sus principios, algunos dirán que es discriminatorio. ¿Cómo lo hacemos? Y probablemente a veces lo es, probablemente a veces no lo es, y no vamos a ponernos de acuerdo sobre cuándo lo es y cuándo no. Vamos a hablar de ello. Es decir, se trata de muchas de las cuestiones relacionales relacionadas con la comunidad LGBTQ. La comunidad religiosa tiene un tremendo trabajo que hacer cuando se produce la decisión del caso Roe versus Wade, para que no nos separe aún más de lo que lo va a hacer. Y aquellos de nosotros que tal vez tengamos una posición profundamente arraigada al respecto, otros tienen otra posición profundamente arraigada, tenemos que averiguar cómo tendremos la libertad de participar en un discurso civil. Tengo que decirles que no sé cómo va a suceder. Eso está bien, pero tenemos que tratar de no fomentar innecesariamente el problema. Y no sé las respuestas, porque es algo muy, muy difícil. Pero creo que todo lo que hemos hablado aquí está o es la esencia de cómo actuamos en la plaza pública. Pero hay un segmento significativo de cómo actuamos en la plaza pública que es problemático y está empeorando. ¿Y cómo lo hacemos sin destrozarnos? Y tengo una recomendación. Tiene que ver con los que estamos trabajando juntos en mucho de lo que estamos de acuerdo y tenemos que ser capaces de hablar entre nosotros sobre lo que no estamos de acuerdo. Y tal vez no sea, y ciertamente no es una conferencia de prensa, no es en una conferencia de prensa. Y sé, perdónenme, permítanme este tipo de religión, esta tradición religiosa mía propia. Y no pretendo ofender a nadie, pero podría ser incluso tomando una copa en una barra. O un poco de agua y limonada, digamos. No necesito decir más. Solo quería exponerlo como algo con lo se que lo tenemos que lidiar. agradezco porque en verdad lo es. Gracias. Bueno, no sé si algunos de ustedes tengan comentarios. Puedo, bueno, creo que a menudo olvidamos esto. Hace eco a lo que dijimos antes sobre la amabilidad, que la amabilidad es fuerte y la ira es débil. La idea que tenemos que encontrar más espacio para hablar los unos con los otros, que el nivel de diálogo en este país se haya vuelto algo muy enojado, algo de nosotros contra ellos. Soy fanática de los Yankees y los Yankees contra los locos de Red Sox, por ejemplo. Bueno, llevo mi equipa de los Yankees, pero fue bendecida por Mariano Rivera, así que todo está bien. Bueno, la idea es que tenemos que ser capaces de no solo hablar entre nosotros, sino de ser modelos, modelos de cómo hablamos los unos con los otros, porque eso
Es un conjunto de habilidades. Recuerdo los años 80 y los miembros del Congreso se podían sentar los unos con los otros y hablar y el compromiso no era una pana palabra. Ahora siento que si usas la palabra compromiso, tengo que poner 50 centavos en el tarro de las palabrotas. Es así de difícil. O te ganan en unas primarias, o bueno, lo que sea que esté pasando. Pero ese es el tono. El tono lo es todo, es cómo hablamos los unos con los otros, dónde hablamos. Así que tenemos que ser capaces de tener espacios donde podamos hablar de manera sincera y abierta sobre lo que compartimos y en lo que no estamos de acuerdo. Y luego tenemos que ser capaces de modelar eso para que los jóvenes empiecen a aprender a hablar entre ellos y expresar sus sentimientos, su dolor y sus desafíos, porque estamos viendo lo que está sucediendo en este país. Un niño puede comprar un AR-15 y dispararle a alguien antes de que yo pueda renovar mi licencia de conducir, y no está bien. Toda la vida es sagrada. Creemos que cada niño es creado, Betzel Elohim, en la imagen de Dios. Cada uno de nosotros es creado a la imagen de Dios. Tenemos que hacer un mejor trabajo. El cliente, pues ahí nos decimos, mami, haz un mejor trabajo. Le dijimos a los niños que hagan un mejor trabajo, nosotros también debemos. Ese desafío es un listón muy alto. Y la idea de modelar que los líderes religiosos tienen que modelar es un estándar muy alto porque podrías, por un lado, renunciar a tus creencias y podrías acomodar puntos de vista que no estén dentro de tus prácticas. Por otro lado, puedes ser completamente opositor y adversario. Así que la idea de que se supone que mantengamos creencias y a la misma vez tener corazones abiertos y mentes abiertas es un reto para los discípulos. Pero tengo la esperanza de que se pueda hacer porque he visto a este grupo como participantes más recientes, más nuevos en esta comunidad de fe de Nueva York y he visto cómo se reúnen. Un grupo de nosotros estuvo en un ramadán interreligioso en el Centro Cultural Albanés hace un mes. Y el cardenal Dolan, el rabino Potasnik, el monseñor Sullivan, el obispo Brown estuvo. Creo que ustedes estaban allí todos, simplemente estaban todos apoyándose unos a otros. Y es ese tipo de actitud, ese tipo de compromiso de ser abierto y dialogar lo que va a ayudar a mejorar estos problemas. Fantástico. Gracias. Bueno, estamos empezando a acercarnos al final, pero quiero que cada uno de ustedes se tome un minuto y, bueno, compartan qué es lo que les da esperanza. Hemos hablado de algunos de los problemas muy serios que existen, como las divisiones, los odios, la dificultad para mantener nuestras propias creencias, al tiempo que somos abiertos y cariñosos con los demás. ¿Qué les da la esperanza para seguir en esto? Permítame darle una simple anécdota. Hay un señor que está en la puerta de la iglesia, que obviamente tiene graves problemas mentales y emocionales. Él en el medio del invierno puede tener los pantalones puestos, puede tener los zapatos puestos, una sábana encima, muy, muy preocupado. En la misa de las 7:45 todos los días, no sé cómo, pero se las arregla para entrar a la hora de la comunión y recibir la comunión último. Vale, esa es una cosa. Lo segundo es que la gente le da dinero. Le pillé hace unas 3 o 4 semanas con un puñado de billetes de dólar entrando a la iglesia y lo puso en la caja de los pobres. Alguien dijo hace tiempo que tenemos que vivir en un mundo en el que nadie sea tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie tan rico que no tenga nada que recibir. Él me da la esperanza de que podemos conseguirlo. De hecho, sé exactamente a quién te refieres. Yo paso por la iglesia todo el tiempo y lo veo afuera de manera periódica y es alguien a quien yo frecuentemente le doy dinero. Hay dos cosas que me dan esperanza.
Lo primero es que hemos visto tanta tragedia y siempre me asombra quién se une después. Recuerdo que hace poco, después del tiroteo en la sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh, la primera llamada que yo recibí fue de un amigo mío que es un jeque en Nairobi, en el otro lado del mundo. Él lo había visto en las noticias y me llamó por teléfono en medio de los servicios matutinos de Chávez en pánico. Me envió un montón de mensajes por WhatsApp. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde está Pittsburgh? Él vio las noticias y se preocupó porque yo soy su amiga y eso me da esperanza. Lo segundo que me da esperanza es cuando hablo con personas en ruta al trabajo. Yo camino al trabajo, camino de vuelta a casa, son más o menos 2 millas dependiendo de la ruta que tome, pero frecuentemente veo a las mismas personas afuera pidiendo dinero. A veces tienen niños, a veces tienen perros. Recuerdo que cuando era pequeña me bajé del metro y vi una familia. Y mi padre miró a la familia, habló con ellos un minuto y los invitó a entrar a la cafetería. Era una cafetería, les pidió una mesa y habló con el gerente y les dijo, tráiganle lo que pidan a la familia. Y mi padre y yo nos sentamos en el mostrador y no dijimos nada. Nos sentamos y esperamos. Cuando terminaron de comer, mi padre dijo, tráiganles más para que se lo puedan llevar. No sé su nombre, no sé su historia, no sé cómo llegaron ahí ni dónde van, pero eso me dejó con una lección importante sobre la dignidad humana. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia en la vida de otra persona. Cuando hablamos de luz, yo tengo una vela, y si tú enciendes la vela utilizando la mía, eso no disminuye mi luz. Y si encendemos las velas de los demás, la luz solo aumenta. Así que eso me da esperanza, porque tenemos esa capacidad de ser la luz. Una de las cosas que me da esperanza es esta tremenda experiencia que hemos tenido en estos 2 últimos días. Una experiencia que, con mi mejor intento de lingüística, no puedo reducir a palabras lo fenomenal que ha sido esta experiencia. La profundidad y la amplitud del amor que se nos ha mostrado desinteresadamente es una historia que realmente necesita ser escrita. Creo que los periodistas de todo el país no hacen un buen trabajo a la hora de destacar lo mejor que tenemos que ofrecer en este país. Lo que hemos visto esta mañana es un gran testimonio de ser las manos y los pies de Jesús y de ocuparse de los problemas de los más pequeños. Creo que está en el capítulo 4 de Lucas en el Nuevo Testamento, donde Jesús va al templo y toma el libro y se dirige a lo que está redactado en Isaías 61 y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Ahora bien, cuando se hace la etimología de pobre, viene del hebreo y yo, perdón, del hebreo anai, lo que connota que hay una responsabilidad de ocuparse físicamente de los pobres. Pero la responsabilidad concomitante que se desprende de esa etimología es que debemos interiorizar la responsabilidad de desafiar a las instituciones que crean la privación. Así que no nos basta con amar tan simplemente. Sabemos que tenemos la capacidad de cambiar y eso me da esperanza, pero Martin King dice que el cambio nunca llega sobre las ruedas de la inevitabilidad. Mahatma Gandhi dijo que nuestra responsabilidad es convertirnos en el cambio que deseamos ver. Así que llegamos a descubrir que todo lo que es necesario para que las fuerzas del mal ganen en este mundo es que suficientes personas buenas no hagan nada.
Así que si esto es de hecho un gobierno para el pueblo, por el pueblo, entonces tenemos la responsabilidad de decirle a Washington lo que queremos. Porque puedo decirles que lo que ocurre en términos de rencor en Washington realmente no refleja lo que son las opiniones a nivel local. Depende de nosotros. Esta es nuestra nación, que se supone que está bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos nosotros. Entremos en el terreno de la responsabilidad y hagamos de este país lo mejor que pueda ser. Y mi esperanza es que tengamos el potencial para hacerlo lo mejor posible. Dos cosas muy rápidas. Lo que me da esperanza es que creo que las personas tienen una bondad innata. Puedes ponerle el término teológico que quieras, pero creo que las personas son generalmente buenas y creo que responden a la bondad. La luz se une a la luz. Y como parte de eso veo grandes líderes, grandes mujeres y hombres ahí fuera que están dejando brillar su luz. Y creo que la gente en última instancia va a responder a eso con el tiempo. Gracias. Ha sido una bendición tenerlos aquí para aprender de ustedes y estar con ustedes. De nuevo, acompáñenme una vez más agradeciéndole a nuestros ponentes. Ahora tengo dos anuncios que debo hacer. Uno es para aquellos que están interesados en la idea de trabajar para crear alianzas de la libertad religiosa a través de su ciudad o en sus ciudades. Tendremos una reunión mañana a las 9 de la mañana en el salón de baile, justo al final del pasillo. Pueden unirse sin obligaciones. Y quiero pedir un poco de paciencia. Los oradores aquí se están dirigiendo a una cena y tienen una agenda apretada para que podamos llegar a la sesión de la noche. Así que si nos disculpan, invito a todos los ponentes a salir por estas puertas y bajarse por las escaleras. Tendremos camionetas para recogerlos. Gracias, gracias a todos.